Yo voy a dar mi opinión sobre el artículo 13, la cual tiene como título Educación, finalidad y libertad de enseñanza y educación, la cual estoy en contra de este artículo, ya que hace como mención que la educación es libre. Sí, está bien, es libre para los estudiantes o personas jóvenes, tanto en primaria como secundaria, pero estoy en contra porque el estudio tanto en la secundaria como en colegios públicos y privados son muy diferentes. Como vemos, por ejemplo, en el agarremos un curso de secundaria de colegios públicos, matemática, lo generalizan solamente en un curso y dan unas horas exactas, pero en el particular lo separan por secciones, como matemática, estadística, trigonometría, álgebra. Es muy diferente. Sobre el artículo 17, que es la obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria. Yo estoy a favor de ya que nos da el acceso desde la educación inicial a la educación primaria y superior y promueve la diversidad de cultura y lingüística. Estos elementos son cruciales para el desarrollo integral de las personas y de los ciudadanos en los fortalecimientos de la sociedad peruana. El siguiente artículo es el artículo 22, que es protección y fomento del empleo. Estoy a favor de ya que reconoce el trabajo como un deber y un derecho, en el cual establece la base sólida para el fomento del empleo y más aún protege a los trabajadores. Yo les voy a hablar sobre el artículo 44, deberes del Estado. Yo estoy en contra de este artículo, ya que lamentablemente en este menciona muchas partes, como por ejemplo el sector público, lo que vendría a ser la educación, la atención médica. No está completamente valorado realmente porque no cumple con las expectativas que menciona. Porque si tú vas y te quieres atender en un hospital de salud, por ejemplo, estos no te entienden en realidad como se debe y muchas veces hay personas que están sufriendo con enfermedades y no pueden ser atendidas. Pero en lo que es el sector de la educación, vemos muchas universidades públicas que no cumplen las expectativas, ya que estos solamente aceptan cierta capacidad de personas. Y si, como dice el Estado, deberíamos cumplir con cierta parte de que es un sector público, yo pienso que que estos deberían aceptar a todas las personas, ya que hay muchos jóvenes, muchos estudiantes que quieren estudiar y lamentablemente por bajos recursos económicos estos no pueden. Gracias. Yo les voy a hablar sobre el artículo 89 de las comunidades campesinas y nativas. En este artículo nos dice de que las comunidades campesinas o los agricultores son dueños de sus propios territorios, de lo que les corresponde en su límite. Pues mi opinión a favor es de que en este artículo nos favorece, ya que el Estado está garantizando la agricultura, pero también de que ellos son autónomos de sus propias tierras. Es decir, que no van a tener a alguien que aproveche de sus propiedades, ni tampoco que haya un abuso de estas, pues la ley los protege. Yo voy a hablar sobre el artículo 110 de la Constitución, la cual trata que el presidente es el jefe de Estado. Estoy en contra de ese artículo más que todo por los requisitos que están pidiendo, ya que se necesita ser peruano de nacimiento, contar con 35 años de edad y gozar de sufragio. Ahora, para un cargo tan importante para dirigir una nación, estos requisitos son muy básicos y cualquier persona puede entrar, como el caso que tenemos del expresidente Pedro Castillo, que fue todo un caos su gobierno por no tener experiencia. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el contrato en el derecho romano. Tenemos los elementos del contrato que son el consentimiento, la cosa y el precio. Sus características vendrían a ser lo que es la consensualidad, la obligatoriedad, la buena fe, la bilateralidad perfecta y en su pertenencia vendría a ser lo que es la corriente del ius gentium. Esta se clasificaba según su forma, su relación de origen y sus efectos. En su relación de origen tenemos lo que son el ius civile, que son derechos civiles, y esto era solamente para los ciudadanos romanos, y el ius gentium, que era para derechos de gente, que era entre los ciudadanos romanos y los extranjeros. En su forma tenemos lo que son tres: los verbis, que son los contratos verbales, que su perfección se daba en palabras solemnes establecidas previamente ante la ley, como la estipulación, la promesa de dote y el juramento liberto. El iteris lex, en la cual consistía en que el acuerdo de voluntades de ambas partes se establecía en un libro que era llamado el Codex, y su financiación, o el que financiaba esto, era llamado pater familia. También tenemos lo que es el consensuado, en la cual consiste en la manifestación de ambas partes
en la manifestación de ambas partes, como por ejemplo lo que es la compraventa, prácticamente. Ahora tenemos por sus efectos, las cuales podrían ser unilaterales, en la cual consistía en que una sola parte estaba obligada a darle a la otra, como por ejemplo la donación, el depósito o la fianza, y los bilaterales, en las cuales consistía en que la obligación se dan entre ambas partes, como por ejemplo la compraventa, los seguros y ya. El contrato como operación económica se refiere a un acuerdo legal entre dos o más partes, en el que se establecen derechos y obligaciones relacionadas a una transacción económica. Como ejemplo tenemos un contrato de compra-venta, un contrato de trabajo o de arrendamiento, etc. Gracias. Yo le voy a explicar dos tipos de contrato, que es contrato típico y contrato atípico. El contrato típico nos dice que es un acuerdo legal donde donde es entre dos o más personas, en la cual es un acuerdo de derechos y obligaciones. Un ejemplo sería el contrato de compraventa. Y voy a hablar sobre el contrato atípico. En el contrato atípico nos dice que no se encuentra tipificada en la ley. Por ejemplo, cuando dos empresas no siguen un patrón como un contrato. Eso sería como un acuerdo verbal. Como ejemplificación de la clase ya explicada, uno de los ejemplos es la empresa Shogun. La empresa Shogun tiene el contrato ley con el Estado. Pertenece a la zona de Marcona. Pues hemos visto y se nos ha aclarado de que la Shogun asume también el arreglo de varios servicios, así como uno de ellos que pasó hace poco, el tema del desagüe. Entonces el alcalde no hizo sus funciones sobre esta problemática que estaba pasando en Marcona, pero la Shogun la solucionó, así como ese y otros beneficios que le ha dado a los que viven en la zona de Marcona. Este es uno de los ejemplos o los actos que está cometiendo esta empresa a favor de lo que es la zona de Marcona y que también ingresa como a favor del Estado.